Pues vamos a pasar a la parte más importante, como siempre les digo, ¿verdad? Desde el principio de la humanidad, Dios, el propósito de Dios para la humanidad, el mensaje desde el principio es reunir a Dios y restaurar lo que se había perdido desde el principio por la desobediencia de Eva y de Adán. Y lo que Dios siempre ha tratado de hacer desde el principio, trazó el camino, dice. Habrá calzada, habrá camino y será llamado el camino de la santidad. Desde el principio, Dios creó las cosas, y cuando Lucifer y su reino, que viene siendo Gadriel, el que engañó a Eva y a Adán, bueno, engañó a Eva y Eva le compartió a Adán el fruto del árbol del bien, de la sabiduría del bien y del mal. Cuando pasa esto, Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, que Él había preparado el camino en el que teníamos que caminar, y el camino es la santidad. Vamos a ir a leer, como siempre, antes de empezar el tema que el Señor trae en este día para nosotros. Vamos a leer en el capítulo número 12 del libro de Marcos, porque mucha gente allá parte de dónde parte el camino de la santidad, es desde aquí. Y vamos a ir a declarar lo que nos dice las Sagradas Escrituras y lo que nos dijo el Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne, el Hijo de Dios, que trajo este mensaje para la humanidad, a corregir a los religiosos, a corregir a la gente que estaba extraviada. Y Él trajo el mensaje de la santidad. Vamos a leer el capítulo 12 y en el verso 28, cuando la gente quiere conocer el camino de la santidad, lo primero que debe de hacer es ir a la palabra y ver qué dijo el maestro por excelencia, que es el Hijo de Dios. En el capítulo número 12, verso 28, para toda la gente, para todos mis enemigos y toda la gente de las otras religiones que predican y profesan algo diferente a lo que dice el libro, vamos a corregirlos aquí, para los testigos de Jehová, para todos los católicos, para todos los mormones que dicen que Dios son 3, que Dios son 2, que Dios son muchos, millones. Vamos a ver qué dijo el maestro. En la misma Biblia que esta gente carga y predica supuestamente de ella, vamos a ver lo que dice su misma Biblia. Fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Para el mundo entero que quiere conocer el camino de Dios, tiene que conocer primero el primer mandamiento. ¿Quieres conocer la santidad de Dios? ¿Quieres conocer quién es el Hijo de Dios? ¿Quieres conocer quién es Dios? Tienes que ir a lo primero, a lo principal. Y aquí te dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron al Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Porque la gente está errada y le cambian a lo que dice la palabra de Dios. Tú quieres venir a conocer a Dios y conocer el camino de la santidad, que es la religión o es la fe de Dios, que es la santísima fe. Lo primero que tienes que entender es que Dios es uno solo. Para entender que Dios es uno solo, pero ¿cómo? El Hijo de Dios, que no era Dios, dicen los católicos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mentira. En las Sagradas Escrituras no dice nunca Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice el Hijo de Dios, que era Jesús de Nazaret, la manifestación de Dios en carne. Dice la palabra de Dios en el libro de los Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para consigo mismo. En significa adentro de. El Espíritu de Dios se le metió a ese hombre y Dios estaba dentro de ese hombre reconciliando la humanidad para consigo mismo. Lo que les decía ahorita al principio, desde el principio, desde que creó las cosas, Dios sabía que el hombre iba a caer y que la mujer iban a caer, pero Él ya en su sabiduría, en toda su sabiduría y todo conocimiento que Dios tiene, preparó el camino de la santidad. Y el camino de la santidad es reconocer que Dios es uno.
No que son dos ni que son tres. Pero como Dios estaba en el Hijo y también estaba sentado en el trono. Así es. Y cuando vuelva va a venir un solo Dios y también va a estar la misma vez sentado en el trono. Pero ¿cómo es esto? ¿Son dos? No, es uno. Dios está en todos lados, Él llena todas las cosas. No deja de ser uno, como dice la palabra de Dios. Todo lo demás es agregarle a la palabra. Pero hermano, es que Dios son tres, es que Dios son dos, como dice Roosevelt, dijo que Dios eran dos. Porque el Hijo está a la diestra, la ignorancia de la gente. No puedes leer un verso sin tener el Espíritu Santo. Hombres que no tuvieron el Espíritu Santo hicieron estas religiones. Y por eso se ha propagado estas mentiras de decir que Dios son dos, tres, cinco, la Santísima Trinidad, le dicen ellos. Pero no, ¿qué dice la palabra? Que Dios es uno solo. Porque en el Antiguo Testamento lo leemos domingo tras domingo, dice: no hay dioses conmigo, dice el Señor. No hay dioses conmigo. Y cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, donde en el verso 56 en adelante está hablando el hermano Esteban cuando lo van a apedrear. ¿Y qué dice? Veo a Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y ahí dicen, está Dios sentado en el trono y Jesús está a la diestra de Dios. ¿Qué es la diestra? En el libro de los Salmos la palabra de Dios nos explica. La diestra de Dios es el poder. Significa, en el nombre de Jesús está todo el poder de Dios, porque es el nombre de Dios. Pero la gente sin el Espíritu Santo, por décadas, por años, por cientos y miles de años han predicado estas mentiras. Tanto así que los judíos siguen esperando al Salvador del mundo, al que crucificaron. Por eso, ¿quieres conocer a Dios? Escucha al Maestro, al Hijo de Dios, el Maestro por excelencia. Él es el mejor Maestro. Tanto poder tiene la palabra que había en Jesús de Nazaret, que hasta este mismo día los satánicos lo contradicen, la gente y el mundo entero. Es la persona más famosa que ha habido en la historia de la humanidad. Aunque los artistas digan, Dios es el más famoso. Y Dios estaba en ese Hijo, en Cristo, hablándole a la humanidad la sabiduría de Dios. Y Él dijo que Dios es uno, no son dos, no son tres. Hay tanto en la palabra que te enseña que Dios es uno, y los demás versos que confunden a la gente se confunde. Y por eso de ahí sacan y distorsionan la palabra de Dios. Pero vamos a pasar ahora a la parte más importante, que es el mensaje que trae Dios en este día. ¿Cuál es el mensaje y lo que inspiró el Señor en este día? Fíjense qué curioso, ¿no? El día de ayer fue el día del niño. Bueno, va a ser el día del niño, pero lo celebraron aquí en Tijuana el día del niño el día de ayer. Y llevé un rato a mis hijas aquí al Centro Cultural Tijuana. Y pues hacen fiesta y hacen cosas para niños, ¿no? Pero dentro del evento, dentro de las cosas, yo entiendo, esta gente es del mundo y no conocen de la palabra, no conocen del camino de Dios. Pero yo veía, y me dio tanta tristeza, como veía y me acordé mucho de cuando estaba en la iglesia apostólica, porque yo era tan ignorante cuando estaba dentro de la iglesia apostólica, ignorante a la palabra de Dios. Porque era ignorante, porque recuerdo que cuando estábamos en la iglesia, yo hacía que mi hija danzara. Desde chiquita, tenía 4, iba a cumplir 5 años, mi hija Génesis, la más grande, y la metía al ministerio, no existe ningún ministerio, de danza le llamaban ellos. No existe eso en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿existe? Claro que sí, existe danzar en el Espíritu, son dos cosas diferentes. Dice la Escritura en el libro del Éxodo que Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, ella cuando cruzaron el mar le cantaba a Dios con pandero y le danzaba a Dios junto con las mujeres del pueblo de Israel. Pero ¿cómo danzaba? En el Espíritu.
¿Qué diferencia hay entre danzar en el espíritu y danzar como las personas del mundo danzan? Y me acordé ayer que estaba viendo, o estábamos ahí en ese evento, y empezaron a danzar niñas chiquititas, hasta de 3, 4 años, chiquititas, y hasta una adolescente de 12, 11, 12 años. Y estamos viendo esto por un rato, y sentí tristeza, mejor me volteé y dije, no, me dio tristeza, porque la gente del mundo no tiene pudor. No tiene pudor porque ponen a sus niñas semidesnudas enfrente de la gente para que las vean la gente. Y les toman video y le aplauden como si fuera esto algo bueno. Y veía que las niñas danzaban y eran como tipo bailarinas, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese tipo de bailarín? La danza de las bailarinas. Ballet. Era tipo ballet. Y en el ballet recordé los pasos que hacían en la iglesia. Y es lo mismo. Lo que se bailaba de ballet, que baila el ballet del mundo, es lo mismo acá, en las congregaciones. La Biblia dice que haya diferencia entre lo santo y entre lo profano, entre lo inmundo. Y lo santo, lo limpio, lo de Dios. En Levítico 10:10 dice esto, que tenga que haber diferencia. ¿Cómo es posible que las iglesias metieron esta basura y dicen que esos bailes son de Dios? Una cosa es que el Espíritu te tome y que tú dances como el rey David. La Biblia dice, primero te dice que Miriam danzaba, pero después te especifica cómo se danza en el Espíritu, cuando el rey David era tomado por el Espíritu de Dios también y danzaba violentamente, dice, remolineaba. Significaba que el Espíritu lo agarraba y le daba vueltas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque también el espíritu del diablo te puede agarrar y te puede hacer, no igual que el Espíritu de Dios, pero te puede tomar para que dances. El espíritu del diablo te toma para que hables profecías y palabras que no son. Entonces, ¿cuál es el punto de esto que le estoy diciendo? ¿Por qué distorsión? Imagínate cómo vas a hacer que tu hija o tu hijo esté semidesnudo enfrente de la gente, enseñando sus genitales, sus partes privadas. Es triste. Mucha gente ahí, muchos hombres y jóvenes y mujeres también. Hay gente que son pedófilos, que son pervertidos. Porque han salido tantas noticias aquí por internet de estos, y siempre ha sido mujeres violando a niñas en el kinder. Maestros de educación física violando a niñas de primaria, de kinder, de secundaria, de preparatoria, en la misma universidad los maestros a las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente, ¿qué le pasa en su cabeza? ¿Cómo vas a dejar que tus hijas se ha perdido la moralidad, lo que es moral, lo correcto? Pero tú dices, es que nomás es una danza inocente. Le están abriendo la mente. ¿Qué pasó después? ¿Qué tipo de bailes danzaron aparte del baile de... ¿qué dijimos? Del ballet. Aparte, ¿qué más danzaron? Pero, ¿qué es lo que hacen en el baile? ¿Qué mueven y qué enseñan? Su trasero. Estaban bailando reggaetón. ¿Y cómo se movían? Niñas desde 4, creo que 3 años tenía la más pequeña. Y empezaba la niña a moverse sus caderas. 3 años tenía. ¿Qué le están enseñando los papás a los hijos con esto? Y hay cristianos que se meten a los antros o en las mismas iglesias y bailan. Y enseñan esto. Un ejemplo, tú me dices de ballet es más refinado. La única diferencia del ballet de la iglesia donde estábamos al ballet de acá del mundo es nomás de que traían una ropa no tan entallada y unos vestidos largos. Es la única diferencia. Si Dios dice que hagamos diferencia entre lo santo y lo inmundo, ¿cómo vas a tú presentarle un baile del mundo a Dios? Claro, todas las cosas son del mundo. Este micrófono lo hizo un pecador. Esta ropa que estoy usando lo hizo un pecador, no una persona bautizada en el nombre de Jesucristo. Pero cómo lo usas es el punto. El uso que le das. Diferencia. El mundo lo usa de una manera, nosotros
Como santos, como hijos de Dios, tenemos que usarlo de otra manera. ¿Cómo haces que tu hija ande así en la calle? Con los pantalones, las niñitas estaban pintadas de la boca y así de aquí. 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Así es. Las están predisponiendo y dándole una enseñanza. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino, está hablando del camino de su vida, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Enséñale a ser un drogadicto y dale ese ejemplo, va a ser un drogadicto. Enséñale a pintarse a las niñas y a ser sensuales y enseñar y aprender las sexualidades de chiquitas, y eso van a hacer. Con el primer hombre, cuando tengan 10, 11, 12, 13 años, van a empezar va a ser algo normal y natural para ellos y para ellas. ¿Hasta dónde ha llegado el mundo de estas enseñanzas? Vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer. Vamos a ver lo que Dios habla de cómo debemos de enseñar e instruir a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cuál es la enseñanza que se les debe de dar? Fíjate, vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el verso 29. Capítulo 19, verso 29. Del libro de Levítico. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así la palabra de Dios. No contaminarás a tu hija. ¿Qué está pasando cuando están haciendo eso? Contaminando a sus hijas y a sus hijos. ¿Y qué es contaminar? A ver, dame un ejemplo. ¿Qué es contaminación? Ensuciar. Cuando tienes un agua, aquí tengo agua en un vaso, y agarras y le echas tierra, se contamina. O si le echas basura, se contamina. ¿Y qué parte estás contaminando de tu hija y de tu hijo? Tu mente, tus emociones, tu corazón y tu alma. Cuando la gente baila, pero hermano, no está mal bailar, la Biblia no prohíbe que... En el espíritu dice que Dios tomaba a Miriam y a los hermanos santos y danzaban en el espíritu. Tocaba el rey David el instrumento en el espíritu y lo hacía para honrar a Dios. Pero es que no tiene nada de malo que escuchen música del mundo. Se contamina los niños y las niñas cuando escuchas. ¿Qué mensaje trae la música? ¿Qué mensaje trae la mayoría de las cosas que salen en la tele? ¿Pero qué hablan? Se burlan de Dios, te incitan a la sexualidad y te incitan a hacer cosas, a robar, a matar, a ser un sicario, a beber sangre, a ser caníbal, a matar bebés. Esto es lo que dicen las letras del mundo. Suicidio, obscuridad, asesinatos, depresiones. De esta manera contaminas a tu hija y a tu hijo. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. La fornicación es de 2 maneras. Fornicas con otros dioses, que significa adorar otros dioses. Y fornicar es tener relaciones con un hombre que no es tu marido, que no te has casado pues todavía, que eres soltero y soltera y estás teniendo intimidad con un hombre. Y aquí Dios lo prohíbe para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Cuando la gente permite estos bailes, los gobiernos y esta gente en su ignorancia están prostituyendo la tierra. Y el mismo gobierno permite que haya prostitutas allá en la calle Primera por la Coahuila, en la zona norte aquí en Tijuana y en las ciudades del mundo. Hay ciertas áreas en donde las mujeres se prostituyen.
Por ahí vi que salió en YouTube, salió un tráiler de una película de una prostituta que tenía a su hija en el prostíbulo desde chiquita y crece en el prostíbulo, aprendiendo se le hacía normal, decía la persona que estaba hablando del tráiler. Y la niña ya veía que su mamá estaba con muchos hombres y se prostituía, entonces la niña ya lo veía como normal. Por eso dice aquí Dios: no contaminarás a tu hija y tu hijo, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Qué es lo que pasa cuando estás enseñándole a tu hijo? Le estás ensuciando la mente. Contaminar, ensuciar la mente de tus hijos y de tus hijas. ¿Qué es lo que hacen en la escuela? ¿Qué te dicen en la escuela? En la escuela en Estados Unidos a los niños pequeños, desde el sexto, les dan condones, preservativos, para que tengan relaciones. Los están incitando, los están contaminando con eso. Cuando prendes la televisión y salen escenas eróticas que niños no deben de ver, películas, pornografía, desde las caricaturas viene todo eso. Le están contaminando su mente. Tenemos que ir de acuerdo al libro, enseñar a los hijos de acuerdo al libro, en santidad a las hijas. Pero Dios dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Qué está haciendo el mundo? Los cristianos. ¿Qué hacen los cristianos? Recuerdo bien, ya no era un niño, era un adolescente, un muchacho ya grande, 17, 18 años, y su mamá: vamos a ver, y son supuestos cristianos. Y era cercana al pastor ahí, era su nuera, creo. Vamos a ver en la noche la serie de Lucifer, le dice la mamá al hijo. Los cristianos supuestos, a su hijo de 17, 18 años: ay, sí, yo me llevo las palomitas y las sodas, le ponía o algo así. Imagínense qué está pasando con el mundo, que a las hijas las dejan vestirse como quieren a los hijos, desde chiquitos. Hay unos hermanos ahí por ahí que tengo en el Facebook, que están en el otro lado. El niño tiene 3 años y ya le hizo una mohawk, el corte. Le corta todo aquí y le deja todo largo de acá arriba. Un niño de 4 años, 5 años. ¿Por qué degradan? ¿Por qué contaminan a los hijos? ¿Y por qué quieren decir que todo eso es de Dios y que ellos son de Dios? Dios te dice cómo debes de educar a tus hijos, cómo debe de comportarse la gente que es cristiana, supuestamente, que sigue las enseñanzas de Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y de la palabra desde el principio que Él habló hasta el fin. Dios ha hablado. Esto es lo que la gente debe hacer: educar a sus hijas y a sus hijos de la manera correcta, de acuerdo a la palabra, en santidad, para que aprendan lo que es el verdadero camino de Dios. Vamos a ir a leer a Proverbios capítulo 23, verso 13. Y también, al momento que la gente no tiene a Dios, los papás no tienen a Dios, los hijos son rebeldes. Los hijos son rebeldes y desobedientes. Y fíjate lo que dice aquí el hermano Salomón, lo que nos aconseja, porque dice la Escritura que tenía una sabiduría de parte de Dios. Capítulo 23. Verso 13. El hermano Salomón, fíjense lo que enseña. Para los papás y para los hijos está esa enseñanza. Fíjate,
capítulo 23, verso 12 dice así: aplica tu corazón a la enseñanza. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué es aplicar? Fíjate lo que te dice: aplica tu corazón. No te dice estudia. ¿Qué es aplicar? Cuando te aplican una inyección, te aplican un medicamento en la vena, es práctica, es hacerlo. No te dice estúdialo, te dice hazlo. El hermano Salomón dice: aplica tu corazón a la enseñanza. Métete a estudiar la palabra de Dios y tus oídos a las palabras de sabiduría. La sabiduría viene de Dios, no de las filosofías huecas de los hombres. Como ahora los papás, los psicólogos y los psiquiatras les enseñan a los supuestos, a los papás les dan: corrija a tu hijo, ponlo ahí 5 minutos a que cuando desobedezca, siéntalo. O sea, ya no quieren que les pegues, porque en Estados Unidos está prohibido supuestamente que les pegues, porque te meten a la cárcel. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. La enseñanza de Dios, en la enseñanza de Dios hay sabiduría. Vas a ser un hombre y un niño y una niña que aprenden sabiduría de Dios. Cuando son adultos van a ser sabios y van a ser sabias mujeres de Dios. No rehúses corregir al muchacho, dice para los padres Dios, porque si lo castigas con vara, no morirás. Lo castigarás con vara y librarás su alma, ¿de dónde? Del Seol, de la muerte, del infierno. Cuando te pegan unos cintarazos para que te corrijan, es para que, fíjate lo que dice el hermano Salomón: vas a librar a su alma de la muerte de que te mueras aquí en la tierra, y de la muerte cuando el Señor venga y juzgue al mundo. De las dos está hablando. ¿Por qué? Te voy a poner: ¿qué pasa con las prostitutas por lo general? Las matan porque andan en lugares incorrectos con personas incorrectas. Las maltratan, las golpean. ¿Cierto o no es cierto? Así que eso es. Pero si corriges a la niña: es adolescente, entienda, no salga, no hable con hombres, compórtese correctamente. Cuando esté un varón, siéntese correctamente, no voltee a ver a los ojos a un hombre, no le sonría, no le coquetee, no le abrace. Ni los hombres deben andar abrazando, ni los niños ni las niñas a los niños, ni a las niñas, ni los adolescentes, menos los muchachos, los jóvenes. Esa es una enseñanza de la vieja escuela. Fíjate, gente que no conocía de Dios enseñaba esto en la antigüedad. Las familias practicaban y enseñaban esto. Era un pecado. Y no estoy hablando de la gente de que tenían prohibido, pues, las familias dejar a las mujeres y a los hijos y a las hijas solos. Era la manera de la antigüedad. ¿Cierto o no es cierto? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte. Hijo mío, habla ahora a los hijos: si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Si son sabios los hijos y las hijas en obedecer a los papás, la vida de ellos va a ser diferente, más sencilla, más fácil. Más que los hijos somos testarudos y no entendemos. Cuando era niño, quería hacer lo que yo quería. Y cuando fui adolescente igual, y cuando fui joven también igual. Y lo que yo pienso, eso va a ser. Escucha a la gente que tiene más edad que uno. Tienen sabiduría de la vida. Y más si hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que te dé la sabiduría de parte de Dios, es lo mejor. Fíjate lo que dice en el verso 19: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán,
y el sueño hará vestir sus vestidos, lo hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Escuchen, para los hijos está este mensaje. Deja eso por favor ahí. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Oye a tu padre, oye a tu madre. Es el mejor consejo que Dios. Jesús, el Hijo de Dios, obedecía a María y obedecía a José. ¿Y a quién más obedecía? A su Padre Celestial. Dice la Escritura que Jesús de Nazaret agradó a Dios en todo. En todo. Incluso cuando se perdió y que lo encontraron en el templo, cuando él era joven, era joven. Y le contestó a María y le dijo: ¿qué no sabes, mujer? ¿Qué no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Tienen que obedecer a sus papás, a sus mamás. Y los papás dejen de andar distorsionando y contaminando la mente de sus niñas y de sus niños. Por eso el mundo está patas para arriba, como dicen aquí la gente en México. Están mal, es incorrecto lo que han enseñado a los hijos y a las hijas. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Compra la verdad, te dice Dios. Compra la verdad. ¿Cómo compras la verdad? Es gratis, dice Dios. Venid a mí y comprad leche y miel gratis, dice Dios, sin precio. ¿Cómo es esto? Le vas a entregar tu vida a Dios. Compra la verdad arrepintiéndote, bautizándote en el nombre de Jesucristo, como dice las Sagradas Escrituras. Y no la vendas, no te apartes, no la menosprecies. No digas: ya me bauticé, ya hablo en lenguas, hasta ahí. Siempre la sabiduría viene más, con Dios siempre es más aprendizaje, más sujetarte, más obediencia. Es lo que quiere Dios, que seas obediente a tu padre y a tu madre y que aprendas la sabiduría de Él, la enseñanza de Él, para que seas inteligente en las decisiones que los hijos deben de tomar. Tú ves que las personas están bailando ballet o te invitan a un ejemplo, como estábamos ahí, o te invitan a una fiesta. No tienes nada que hacer en una fiesta donde se va a hacer alcohol, donde van a hacer cosas indebidas. Cuando un muchacho del mundo te pretenda, o una muchacha del mundo te pretenda, tú eres santo, se acerque a ti, ¿no? Con respeto lo haces. Y no. ¿Qué hace una chamaca como en la iglesia donde estábamos? Bien jóvenes, los chamacos de 14, 15, queriendo tener novio, novia. Eso no existe en la Biblia. El noviazgo no es bíblico. Solo el noviazgo de la iglesia, de Dios, los santos, con el Dios todopoderoso que va a venir, con el amado. Están mal, están enseñando mal a las hijas y a los hijos desde el principio, desde pequeños. Los hijos tienen que obedecer a lo que sus padres les dicen. Y estoy hablando de los hijos de los santos, de la iglesia, de la gente que sigue a Dios. Porque si tú eres del mundo, estás escuchando este mensaje, eres un niño, una niña del mundo, que tus papás no conocen de Dios y tus papás te dicen que hagas lo malo, no, recházalo y di: yo quiero seguir a Dios, yo quiero conocer la palabra de Dios. Pero el mundo está errado. No enseñan a los hijos las virtudes y el camino de Dios. Están mal. Le están enseñando la perversión, la pornografía. En las novelas que salen, a los hijos les ponen las novelas desde chicos. Mi mamá me ponía novelas desde chico. ¿Y qué enseñan las novelas? Engaños, adulterio, fornicación, mentiras, robar, maldad, intrigas.
andar con minifaldas, a las niñas pintarse. Capítulo número 4 del libro de Oseas, verso 10 en adelante, vamos a leer. Verso 12 creo. Oseas capítulo 4. Capítulo 13. Capítulo 4, perdón, verso 13. Oseas, después de Daniel. Capítulo 4 del libro de Oseas, verso número 13. Vamos a leer de ahí. ¿Qué pasa? La gente ve nomás por encima. ¿Por qué hay drogadicción en las colonias? ¿Por qué los niños? Hay niños. Yo recuerdo mi tío, uno de mis tíos, mi tío Edmundo, murió a los 55 años en el alcoholismo. Y él desde los 7, 8 años era un alcohólico. Desde los 7, 8 años era un alcohólico. Y murió a los 55 siendo un alcohólico. Tristemente. Y fíjate lo que dice. La gente ve por encima las cosas porque no tiene el Espíritu de Dios y no conoce lo que hay, el trasfondo que hay detrás de esto. Leamos capítulo 4 del libro de Oseas, verso 13. Capítulo 4, verso 13 dice así. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incenciaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Por la oscuridad que hay en esto, en el mundo, los hijos y las hijas fornican y están adulterando con Dios y contra su prójimo. Si estás casada, adulteras. ¿Por qué? Porque hay un poder detrás de todo esto que se está sacrificando en las cimas de los montes de las ciudades. Son satánicos la gente. Los gobernantes son satánicos. Acaba de salir ahí sale un video, una noticia, en donde un senador o diputado de Morena en la Cámara de Diputados sacrificó una gallina. Acaba de salir hace unos días. Hizo un ritual satánico en la Cámara de los Diputados. Así es. Y como esto es común en las ciudades, practicar lo malo, lo hacen con el propósito de que las hijas forniquen y adulteren, y los hijos y las nueras, las mujeres y los hombres se aparten de Dios, o que no conocen a Dios, pero que destruir familias es el propósito de Satanás. Destruir las vidas de los niños y de las niñas desde pequeños es el propósito del diablo. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, dice Dios en el 14, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. Porque los mismos esposos, los padres de familia se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Por qué está el mundo así? Porque los padres de familia, los varones, se van con rameras, y también las mujeres se van con otros hombres, abandonan las familias o viven con el marido y se meten con muchas personas, y por eso son promiscuos, y por eso les enseñan a la gente, a los hijos y a las hijas desde pequeños, el mismo camino, lo malo. Pero también los hijos, hay padres que le enseñan lo bueno a los hijos y los hijos se rebelan contra la enseñanza buena. Sí, ¿verdad?
también hay esto. Hay padres que le enseñan lo correcto a los hijos y los hijos siguen los caminos de la desobediencia, de la rebeldía. Dice la escritura en el libro de Samuel, y la rebeldía es como el pecado de... Así es, como la hechicería. Dios toma en cuenta la rebeldía como el pecado de la hechicería. Fíjate, o sea, en lo espiritual lo compara Dios con esto. Cuando eres desobediente a las palabras de tu Padre celestial y de tu Padre terrenal y tu Madre terrenal. Tanto los papás están haciendo lo malo y tanto los hijas y los hijos están desobedeciendo. Capítulo 3, verso 3, en el libro de Joel, vamos a leer. Joel, capítulo 3, verso 3. Joel está después de Oseas. 3:3. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 3 del libro de Joel. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. A los niños los dieron por una ramera. Y vendieron las niñas por vino para beber. Vendieron a sus hijas para poder emborracharse. Y vendieron a sus hijos para tener una prostituta. Así está el mundo ahorita. Venden a sus hijos y a sus hijas por una vaca, por dinero. Venden a sus hijas jóvenes 18, 20, 19, 20, con un hombre de 60, por droga, por tierras, por una posición en la sociedad, con una persona que tiene poder. ¿Hasta dónde ha llegado el mundo? Esto es lo que se vive día a día. Y esto es lo que están haciendo desde el tiempo de la antigüedad, siempre se ha hecho. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Imagínate, hay papás que prostituyen a sus propios hijos. Dice la escritura, leímos en Levítico 29:19 que decía, no prostituyan a sus hijas. 19:29, contaminándolas. No los prostituyas. Aquí dice la Biblia que prostituyeron a sus hijos y lo sigue haciendo el mundo. Yo recuerdo ahí unos hermanos en la iglesia que se le acaba de morir una esposa a un hermano y tenía su hija joven de 20 y tantos años. El señor estaba grande, como 40 años o más, y se la estaban encarrilando para que se casara con este señor, porque vivía bien, pues tenía su casa, tenía su negocio, vivía bien esta persona. Tristemente, imagínate, están vendiendo a sus hijos y a sus hijas por una posición. Esto es a lo que ha caído el mundo, hemos llegado. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, verso 4. Esta enseñanza es para los papás y para los hijos. Los hijos deben de ser obedientes a los papás. Y los papás deben de ser obedientes a Dios y corregir a los hijos y a las hijas para que obedezcan el camino de Dios y la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 4 en el libro de los Efesios. Vamos a leer ahí. Capítulo 6, verso 4. Vamos a ir desde el 2. Capítulo 6.
Vamos a leer desde el 6:1, vamos a leer ahí. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así: hijos, ¿está hablando a quién? A los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa esto, Fíjate lo que te está diciendo, Pon atención. Mira, pongan atención. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa obedecer en el Señor? No puedes obedecer en todo a tus papás si lo que tu papá o tu mamá te manda hacer no está de acuerdo con la palabra de Dios. No puedes obedecer eso. Por eso el apóstol aquí cuando manda la carta dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. De acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, tú tienes que obedecer a tus papás. Si tus papás te dicen, son satánicos y te dicen haz esto, o si tu papá, un ejemplo, tu padre se divorció de tu mamá y tu papá vive con otra mujer que no es su esposa, que es tu madre, que todavía está viva, y que dice: quiero ir a visitarte, hijo, a tu casa y a tu familia, a tu esposa. Padre, eres bienvenido. En el Señor te obedezco, en el Señor obedezco, pero tu esposa no puede venir a quedarse a dormir a mi casa, porque mi madre todavía está viva y ella es tu esposa de acuerdo a la palabra de Dios. Si tu papá es un narcotraficante y viene y te quiere dar bienes, tú le tienes que decir: pero hijo, obedéceme, soy tu padre, yo te quiero ayudar. Y tu papá o tu mamá hacen trabajos ilícitos, de robar o de narcotráfico, lo que sea, que no sea lícito delante de Dios. Entonces, y tú no le puedes aceptar el dinero a tu papá y a tu mamá, porque tienes que obedecer al Señor. Obedecer en el Señor a vuestros padres, dice. Esta es la enseñanza que Dios tiene. Fíjense: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Que dice la palabra de Dios en el 2. Honra a tu padre y a tu madre. Escuchen lo que dice la palabra. ¿Qué es honrar a tu papá y a tu mamá? Limni, ¿qué es honrar a tu papá y a tu mamá? Así es. Esto es obedecer. Honrar es obedecer. Allá afuera, cuando estás allá con otras personas, tienes que honrar a tu padre y a tu madre también. Un amigo de la escuela te dice: vamos a hacer tarea. Me dejaron hacer tarea hasta las 4 de la tarde. No, quédate hasta las 5. Tú tienes que decir: no, me tengo que ir porque yo honro a mi padre y a mi madre y su orden o sus reglas. ¿Cómo lo honras? Diciendo: sí, claro que voy a irme a la hora que ella me dijo. O estoy en la escuela y mi mamá me dice: no debo escuchar música del mundo o ver cosas del mundo. En la escuela la gente son del mundo y no agradan ellos a Dios. Pero tú conoces la palabra de Dios y la enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Me pusieron una película de no sé qué en la escuela, no la voy a ver. Me rehúso, me acuesto, me agacho, lo que sea. No voy a faltar al respeto a los maestros, pero tampoco voy a obedecerlos, porque tengo que honrar a mi padre y a mi madre, a nuestro Padre Celestial primero, que es Dios, y a mis papás, lo que me han enseñado. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Qué pasa cuando honras a tu padre y a tu madre? Te va bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vas a tener muchos años de vida aquí. Vas a llegar a 100, a 120 años si tú obedeces a tu papá y a tu mamá. Vas a ser un anciano lleno de vida, como dijo que Job fue lleno de años, murió lleno de años. O sea, estaba muy grande. Y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, este va para nosotros los papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿En amonestación de lo que yo creo? En amonestación del Señor. No porque yo diga de una manera debe de ser. No, en amonestación de acuerdo a la palabra. Hasta ahí. Dejamos en ese verso. Vamos a seguir leyendo.
Vamos a ir a leer el libro de Eclesiástico. Eclesiástico capítulo 3 en adelante lo vamos a leer ahí. Capítulo 3 en adelante. Eclesiástico capítulo 3 en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pongan atención. Escuchen, hijos míos, dijo el hermano Salomón. Escuchen, hijos míos, a su padre. Háganlo y se salvarán. Fíjate lo que dice. Escuchen, hijos míos, a su padre, háganlo y se salvarán, porque el Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. ¿Qué dice? Escuchen ustedes, a su padre, háganlo y se salvarán, porque Dios quiere que el padre sea un respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. Su mamá tiene autoridad sobre ustedes. Su mamá es la autoridad sobre ustedes. A su padre honren también. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. Fíjate, con Dios, si tú respetas a tu mamá, vas a agarrar, haz de cuenta que estás agarrando mucho oro, mucho dinero y lo estás echando a la canasta y se está llenando y llenando para con Dios. Dios te va a colmar de favores porque estás honrando a tu papá y a tu mamá y te va a cuidar. El que honra a su padre alcanza el perdón de los pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos. Y cuando ore, será escuchado. Quien honra a su padre tendrá larga vida. Lo que dice en el libro de Éxodo y lo que dice en Proverbios. Quien obedece al Señor honra a su madre. Quien respeta al Señor, a Dios está hablando, honra a sus padres y sirve a los que lo engendraron. ¿Qué es servir? Te engendró tu mamá y tu papá, pero ¿qué es servir? Trabajar. Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Yo no vine para ser un patrón que se sienta y que todos hacen lo que yo digo. No, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesucristo. Yo vine a trabajar. Él trabajó. ¿Cómo trabajó? Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo, sanando a los enfermos, orando. Ayunó 40 días sin tomar agua y sin probar comida. Así trabajó Jesús. Tienes que trabajar en tu casa, tienes que trabajar en la escuela, tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que trabajar limpiando tu cuarto. Y cuando llegue a una cierta edad tienes que trabajar, aprender a cómo se gana el dinero, porque el dinero no se gana fácilmente. Esa es la manera que los hijos deben trabajar y respetar las órdenes de sus papás. Quien respeta al Señor honra a sus padres y sirve a los que le engendraron. De palabra y de obra honra a tu padre. No solo con la boca. ¿Qué pasa? Tu mamá te dice: veías algo, y la mamá, ahora las chamacas y los chamacos contestan: no, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Aquí Dios está explicando: de palabra, con la boca, tienes que, sí mamá, ahorita lo hago. Claro papá, ahorita lo hago. ¿Un adulto mayor te manda a hacer algo? Claro que sí. Claro que sí. Ahorita, ¿qué ocupa? Eso es honrar a la gente mayor y a tu padre y a tu madre. De palabra y de obra. ¿Qué es de obra? Haciéndolo. Si tu madre te manda a hacer algo, lo tienes que hacer. La bendición del Padre: y vendrán sobre ti toda clase de bendiciones. Si tú
aprendes a hacer esto desde chico, desde chica, van a venir sobre ti toda clase de bendiciones. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de las bendiciones de Dios. Cuando tú empiezas a obedecer a tu papá y a tu mamá, toda clase de cosas buenas Dios trae sobre tu vida. Te cubre, te cubre y te da larga vida sobre la tierra. No permite que te pasen cosas que no. Estás bajo la voluntad de Dios cuando obedeces a Dios y a tus papás. La bendición del Padre afianza las raíces. No busques honra, y la maldición de la madre arranca lo plantado. Hay mamás que maldicen a sus propios hijos. Están en el vientre y las mismas mamás, te quiero abortar, dicen muchas mujeres. Aquí dice Dios, la maldición de la madre arranca lo plantado. Hay madres que maldicen, ojalá y le vaya mal a mi hijo. Imagínate cómo vas a tener el corazón para decir eso, ¿no? No busques honra en la humillación de tu padre, porque no sacarás honra de ella. Nunca le faltes al respeto a tu papá. Fíjate, no vas a sacar nada bueno de ello. Dice, la honra de un hombre es la honra de su padre, y la deshonra de la madre es vergüenza de los hijos. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva. Aunque su inteligencia se vaya debilitando. Hay personas que pierden la razón, que les da Alzheimer y otro tipo de enfermedades, y los hijos van y los avientan allá en un lugar. Me tocó trabajar en un lugar en donde yo llegaba y hacía el jardín adentro y veía a todos los viejitos, la comida tan fea que les daban, cómo los trataban, muy mal. La comida era como para los perros, el olor nomás de la comida, y le daban eso a los viejitos. Era triste, me daba tristeza ver eso. Yo decía, ¿cómo los hijos pueden dejar a los papás? Cuídalo hasta que fallezca en tu casa tu padre o tu madre. Eso no es tener consideración. Aunque su inteligencia se vaya debilitando, sé comprensivo. No lo hagas avergonzar mientras viva. La ayuda que diste a tu padre no se olvidará. ¿Quién no olvida la ayuda que le das a tu padre o a tu madre? Dios. Fíjate, todo lo que haces con tu madre y tu padre, Dios no lo va a olvidar. La ayuda que diste a tu padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Para pagar tus pecados. El día del peligro Dios se acordará de ti. Fíjate qué hermosas palabras está dando el hermano Salomón aquí que Dios le dio. El día que estés en peligro, Dios se va a acordar de ti porque honraste a tu papá y a tu mamá y porque lo ayudaste y le hablaste correctamente y te comportaste correctamente con tu padre y con tu madre. Y disolverá tus pecados como el calor la escarcha. Quien desprecia a su padre es un blasfemo. Quien insulta a su madre es maldecido por su creador. Quien insulta a su madre es maldecido por Dios. Ese lugar no quisiera estar yo. Maldice a tu madre y Dios te va a insulta a tu madre y Dios te va a maldecir. No te va a ir bien. Es algo fuerte. Vamos a seguir leyendo en el libro de Eclesiástico. Ya casi terminamos. Fíjate lo que dice la palabra. Esta enseñanza que el Señor nos está dando va para los hijos, tanto para yo como hijo y yo como padre. Nos está enseñando el Señor en su palabra lo que tenemos que hacer. Vamos a leer en el capítulo 30 del libro de Eclesiástico, en el verso 1 en adelante. Vamos a leer ahí. Capítulo 30, verso 1. Yo recuerdo cuando estaba chico, jamás le contestaba a mi madre. Jamás. Mi mamá me decía algo y era lo que inmediatamente lo tenía que hacer.
Y lo hacía. Ahora los hijos te dan órdenes a los papás, ¿sí? Le das una orden y, no, ¿por qué? Que no. Pero es que, ¿por qué yo? Los papás. Fíjate lo que dice, capítulo 30, verso 1. Quien ama a su hijo, lo castiga con frecuencia. Los papás que aman a los hijos, los castigan con frecuencia, o sea, constantemente, cuando desobedecen, para poder alegrarse más tarde. Corriges a los hijos ahorita para que cuando sean grandes te den alegría. Quien castiga a su hijo sacará provecho de él y estará orgulloso de él ante los conocidos. El que instruye a su hijo da envidia a su enemigo. Estamos hablando de Satanás, es el enemigo. Si tú instruyes a tu hijo, Satanás va a tener envidia de ti y de tu hijo. Se va a enojar. Va a estar enojado porque éste está enseñándole el camino de la santidad a sus hijos y a sus hijas. Porque él está enseñando a los niños el camino de la santidad. El enemigo se enoja. Y estará satisfecho de él ante los amigos. Fallece el padre como si no hubiera muerto, dice, porque ha dejado uno semejante a él. Mientras vive, lo ve y se alegra. Cuando va a morir, no se entristece. Ha dejado quien lo vengará de sus enemigos. Quien agradezca a los amigos. Quien consiente a su hijo, tendrá que vendarle las heridas. Malcriar a los hijos es lo peor. Les va a tener que vendar las heridas. A cada grito se le conmoverán las entrañas. A cada grito se le conmoverán las entrañas, dice. Caballo no domado se vuelve salvaje. Está hablando del animal. Hijo consentido sale terco. La terquedad no es buena delante de Dios. Sé blando con tu hijo y te hará temblar. Sigue sus caprichos y los sentirás. No festejes sus gracias y no llorarás con él. Al final no rechinarás los dientes. No le des autoridad en la juventud. Fíjate, ya estás hablando de un joven, no está hablando de un niño, está hablando de un joven. Cuando es joven no le des autoridad. Todavía tiene que estar bajo tu autoridad. Hasta que sea un hombre y una mujer. Porque hay niña y luego se es una joven, un adolescente, una joven y una mujer. Dije 4, ¿verdad? Pero para ser una dama es diferente. No mencioné las 4 cosas. Una dama es la que vive en santidad, se comporta como correctamente. Sabe hablar, sabe darse a respetar. Esa es una dama. No la niña, no la joven, no la adolescente, no la mujer. Es diferente, ¿verdad? Completamente diferente. Un hombre, dicen aquí en México, un hombre hecho y derecho. Es diferente, ¿verdad? Y no está hablando de la edad. Un hombre puede ser a los 18, 17, dependiendo de la vida que te tocó. Hasta los 15 puede ser un hombre hecho y derecho, de bien, delante de Dios. Eso es la diferencia. Una dama, un hombre hecho y derecho son cosas diferentes a lo que promueve el mundo, a lo que enseña el mundo, a lo que enseñan las iglesias. No le des autoridad en la juventud, dice el hermano Salomón, ni disimule sus locuras. Que baje la cabeza mientras es muchacho y dale azotes cuando aún es pequeño. Pégale, órale, unos buenos. Como me pegó mi mamá y me sirvió. Le agradezco a mi madre en este día porque me pegó y pasaron los años y me sirvió. Me corrigió con eso. No se te vuelva terco y se te revele
y se te revele y te acarree disgustos del alma. Corrige. ¿Qué vimos ayer cuando íbamos caminando? Fuimos a comer mi esposa y yo, y veníamos saliendo de la comida del restaurante, y venía una mujer ya grande, y venía con sus hijos, y su hija como de unos 18, 19 años, la empezó a maldecir enfrente de nosotros. Le empezó a gritar en inglés, ¿eh? Era una muchacha mexicana, en español y en inglés, le empezó a maldecir a su propia madre. ¿Y por qué yo creo que su propia madre estaba igualita? Estaba igualita la muchacha a su mamá. La empezó a maldecir, sin importar la gente y sin importarle lo que estaba haciendo, la acción que estaba haciendo. Corrige a tu hijo, ponle un yugo pesado para que no levante el cuello contra ti. ¿Qué es un yugo? Ponle algo fuerte así que no se levante. Yo soy más, yo sé más. Los hijos ahora se levantan la cabeza y quieren saber, no saben nada. ¿Qué van a saber más que un padre o que una madre que tiene la experiencia de toda la vida? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahí mismo, Eclesiástico capítulo 41, 5 en adelante. Vamos a leer. Gente despreciable. ¿Qué es algo despreciable? ¿Qué significa la palabra despreciable? Algo que no tiene precio. Algo malo, algo que no tiene valor. Gente despreciable son los hijos de los malos. Descendencia insensata habita la casa del perverso. De hijo injusto vino un reino malvado. Al padre malvado lo maldice el hijo, lo que vimos ayer. La hija maldiciendo a la madre, porque por su culpa la gente lo deshonra. Hasta ahí lo dejamos. Capítulo 41, verso 5 al 7. 41, 18, 16 vamos a leer ahora. Fíjense lo que dice. Hijos míos, 41, 16, ahí mismo en Eclesiástico. Hijos míos, escuchen mi instrucción sobre la vergüenza. ¿Qué es lo que dije ayer, lo de ayer? Que los papás no les da vergüenza tener a sus hijas semidesnudas allí, haciendo ballet y haciendo un show ahí enfrente en un escenario. Escuchen mi instrucción sobre la vergüenza, dice. Yo les enseñaré qué es lo que deshonra. No está bien avergonzarse de cualquier cosa, ni todo sonrojo se debe aceptar. Siente vergüenza ante tu padre y a tu madre de cometer actos inmorales, ante el jefe y el magistrado de mentir. Ahora, fíjate por qué dice Salomón esto. Siente vergüenza a tu padre y a tu madre de cometer actos inmorales. Ahora los papás están en su casa, llega la hija de 14 años con el novio y la muchachita se le sienta en las piernas al novio enfrente de los papás en el sillón. Se mete a la recámara y se duerme con el novio, con la novia en su propia casa de los papás. Son actos inmorales, ¿verdad? Y aquí Dios dice, a través del hermano Salomón, que sientas vergüenza ante tu padre y tu madre de cometer actos inmorales. Fíjate lo que dice la palabra. Y ahora vamos a leer en el 42:9 en adelante. Fíjate lo que dice, hablando de las hijas, dice, y de los hijos. Una hija es tesoro inseguro para su padre. Le quita el sueño por la preocupación. ¿Qué significa? Que siempre los papás se están preocupando por los hijos. Dice, si es joven, teme que le quede sin casar. Si casada, que la repudien. Si doncella, que se la seduzcan. Si casada, que sea infiel. En la casa paterna, que quede encinta. En la casa del marido, que sea estéril. Vigila a tu hija doncella,
para que no te acarree mala fama, comentarios de la ciudad, desprecio de la gente y burlas de los que se reúnen en la plaza. Donde ella vive no debe de haber ventana, ni su entrada se debe de ver por todas partes. Que no exhiba su belleza ante cualquier hombre, ni trate de familiarmente con las mujeres, porque del vestido sale la polilla y de la mujer la malicia femenina. Hasta ahí. Tanta enseñanza que habla la palabra de Dios. Cómo tratar a los hijos, cómo deben de vestir las hijas, cómo debemos de tratar nosotros los papás y comportarnos también ante las hijas y ante los hijos. Fíjate lo que dice la palabra. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2 verso 9. Ya casi terminamos. Capítulo 2, 1 de Timoteo capítulo 2 verso 9. Dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, que se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Fíjate, hasta ahí. ¿Cómo dejas que tu hija esté vestida de esa manera? Porque tú te vistes de la misma manera. ¿Por qué semidesnuda las niñas en la secundaria, en la primaria, las niñas con faldas, arriba de las rodillas, enseñando todo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Es perversión, es maldad. Satanás, Lucifer, tiene el mundo en sus manos. Las mujeres deben de vestirse decorosamente. Eso no es decorosamente. Con minifaldas pintadas. Eso no es decorosamente. Capítulo 61 de Isaías, verso 10. Es importante la vestimenta, es importante la enseñanza. Todo lo que les enseñas a las hijas y a los hijos es importante de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Fíjate, capítulo 61, verso 10 del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías. Fíjate lo que dice el profeta. Capítulo 61, verso 10 dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Hay unas vestiduras que tienes que traer para ser salvo, las espirituales y las naturales. De una manera se deben de vestir las hijas y los hijos santos, las mujeres y los hombres santos, los ancianos y las ancianas, las madres y los ancianos santos. Fíjate, Dios me vistió con vestiduras de salvación. Hay unas vestiduras que son para salvación. Las externas y las internas. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La vestimenta. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo dice el hermano Pablo? Decorosa. Las vestimentas de salvación le tienes que enseñar a los hijos y a las hijas cómo vestirse. No entiendo yo por qué salen de la casa las mujeres sin estar cubiertas. Cubiertas. ¿Por qué salen así? No te importa la palabra de Dios. Si se te dice una, otra, está en la Biblia. Eso demuestras delante de los ángeles que tienes autoridad, que el varón es toda la autoridad, los varones en general, que estás bajo autoridad, que estás sujeta. Los musulmanes que no tienen el Espíritu de Dios y que tienen una enseñanza falsa lo hacen las mujeres. ¿Por qué las mujeres santas de Dios no lo van a hacer? Con más razón, ¿no? En cualquier lugar que vayas, en el trabajo, en la escuela, a donde vayas, en el camión, en la calafia. Esto es la santidad de Dios. Empiezas por fuera, empiezas por dentro y si no lo haces es porque externamente es porque internamente no lo
no lo vives, no lo tienes. El profeta Isaías dice que Dios lo vistió con vestiduras de salvación. Estas son las vestiduras de salvación. La obediencia, obedecer a tus padres, obedecer a tu madre, no ser maleducado, no ser maleducada. Y cuando haces todo esto, empiezas a obedecer la palabra, ya también lo haces externamente. Decorosamente te vistes. ¿Por qué vienes cubierta? Está haciendo mucho calor. No te importa. Te cubres. Pero es que voy a hacer deporte y buscas la manera. Todo siempre, ese es un pensamiento que yo tengo, es de que te equivocas, pero mientras estés vivo hay manera de solucionar los problemas. O si te equivocaste en alguna cosa, lo puedes solucionar. Menos resucitar de los muertos. Hasta el día de la resurrección va a pasar eso, ¿eh? Entonces, esto es. El profeta dice, Dios me vistió con vestiduras de salvación, decorosamente, honradamente. Esto es lo que el libro está escrito en el libro. Con este último verso terminamos. Deuteronomio capítulo 22, verso 5 dice así. Deuteronomio capítulo 22 y en el verso 5, y dice así la palabra de Dios. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Tú puedes ver ahora ahí muchos niños y muchas niñas que se visten con vestiduras de mujer y las mujeres de hombre. Y estoy hablando desde los niños. ¿Por qué permiten los papás eso? Muchos alegan, es que Jesús usaba, no dice la Biblia eso, pero eso es algo que saca la gente, que usaban, ¿mande? No dice la Biblia que trae el pelo largo, no trae ni barba, ni dice si trae o no. ¿De dónde sacan eso? Pero no de las vestiduras me refiero. Dicen que ¿mande? Que traían una bata, como decir, eso es por tradición de la historia del mundo, no dice la Biblia, la gente sabe. Pero dicen que que es igual porque ellos traían como unas vestiduras largas como falda. Pero no, incluso la historia de los judíos dice que hay diferencia entre cómo usaba una mujer o cómo se usa una vestidura. Es más pegado, entallado y tiene unos cordones aquí en la orilla, y el del hombre es diferente. Entonces no, nunca es igual. Por eso Dios prohíbe que la mujer use lo de hombre y el hombre lo de la mujer. Eso lo tienes que enseñar desde pequeño, desde pequeñas. Obediencia a Dios, obediencia a los papás. Los papás, cómo deben tratar a los hijos. Debes de corregirlos, debes de pegarles. No me gustan a mí los golpes, nunca me han gustado a mí, pero hay que hacerlo. Porque Dios dice, y si Dios dice es porque es bueno. Qué mejor que sin tener que estarles golpeando, obedecieran los hijos y las hijas, ¿verdad? Pero también Dios a veces nos golpea para que entendamos. En nuestra vida, en el día a día. Vamos para allá, te estás yendo para acá, Dios te pega unos golpes como a los asnos golpean la gente cuando está arando, como me dice, ¿verdad? Le pegan unos golpes al caballo porque se está yendo para otro lado o no quiere andar, o al camello. Y luego, igual Dios nos golpea. Vas para acá, es por acá, no es por donde tú dices, no es por donde tú crees. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza. Bendecimos a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, el único Dios verdadero, porque nos trae esta enseñanza y nos enseña día a día qué es lo que debemos de hacer para agradarle, para glorificarle y honrarlo. Vamos a terminar con una oración. Pero antes que de eso, para la gente que no se ha bautizado, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 28, como siempre lo hacemos. Para toda la gente que no se ha bautizado, tú que estás ahí por internet, estás en cualquier parte de un país y no te has bautizado como dice las Sagradas Escrituras, esto es lo que tienes que empezar a hacer. Tienes que obedecer la palabra de Dios.
Nosotros no hacemos nada, ni predicamos nada, ni creemos nada que esté fuera de las Sagradas Escrituras. La enseñanza a los padres y a los hijos, el tema que el Señor nos ha dado en este día, está todo, se los leímos todo en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ir a ver qué es lo que debe de hacer la gente que no conoce de Dios y que no conoce el camino. Ya vimos en el principio, lo primero que debe hacer la gente es reconocer que Dios es uno, ¿verdad? Y después viene esto. Dice así en el capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro dijo esto, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo esto. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debe de hacer la gente es arrepentirse. Después te bautizas individualmente, o sea, cada uno en el nombre de Jesucristo. Es como deben de invocar el nombre cuando te estás bautizando, o en el nombre del Señor Jesús, como también lo dijo Pedro en el libro de los Hechos. Más adelante dice lo mismo. Bautizó en el nombre del Señor Jesús y en el nombre de Jesucristo. Ese es lo que puedes tú ser bautizado. ¿Para qué es esto? Para que Dios perdone tus pecados. Y después dice: y recibiréis, es una promesa, el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, otras lenguas. El poder de Dios, el Espíritu de Dios viene y se mete a ti, y por el poder de Dios y la voluntad de Dios empiezas a glorificar, empiezas a hablar en otras lenguas, alemán, chino, otro idioma que tú no conoces, lo empiezas a hablar por el poder de Dios. Esto es lo que todo el mundo debe de hacer: arrepentirse, para que instruyan a sus hijos, y los hijos deben de obedecer a los papás. Pero lo primero que debes de hacer es acercarte a Dios y obedecer las palabras del arrepentimiento, del bautismo y de recibir el Espíritu Santo para que te vaya bien en tu vida, dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo.